Buenas tardes, bienvenidos a todos los estudiantes y las estudiantes de la carrera de Ciencia de Educación al cursado de Pedagogía, una de las primeras asignaturas el plan de estudios prevé para la formación de pedagogos. Me quiero presentar, mi nombre es Liliana Brate, yo soy la profesora responsable de esta cátedra, la cátedra de Pedagogía, y me acompañan colegas Analia Van Cauteren, María Eugenia López, Adriana Barrio Nuevo y Sandra Gómez. Equipo con el que venimos trabajando desde hace bastante tiempo en el dictado de esta asignatura, en múltiples tareas de las que ya iremos conversando, y que en estas últimas semanas hemos estado abocadas a preparar recursos y generar propuestas para transitar este tiempo que nos está tocando vivir, inédito, impensado, inimaginable para muchos. Seguramente ustedes se habrán imaginado el año pasado estar en otras circunstancias y no en estas, al elegir esta carrera, al elegir la universidad. Nosotros tampoco pensamos jamás que nos íbamos a encontrar estas circunstancias, pero bueno, la educación siempre nos genera desafíos que estamos afrontando. Así que hace unas semanas estamos dedicadas a preparar las mejores propuestas para ustedes y para desarrollar nuestra tarea, que es la de enseñar ahora en el contexto de la virtualidad. En estos días ustedes habrán visto en el aula virtual que les hemos enviado el programa, ustedes habrán podido leer y conocer cuál es la propuesta, los contenidos que vamos a trabajar en el programa. También me habrán visto a mí en una charla, en un video donde quedó registrado en la charla que organizamos en la Escuela de Ciencia, y eso les ha ido seguramente a ustedes, les ha permitido ir aproximándose y empezando a conocer algunas de las temáticas que vamos a trabajar durante el cursado. En el programa ustedes seguramente habrán visto que tenemos una estructura de 4 unidades. La primera unidad refiere a la educación como objeto de estudio de la pedagogía, y las otras vamos transitando por la temática de la escuela, por otros espacios socioeducativos, y volvemos al planteo de la educación como objeto de invención y de intervención de la pedagogía. En este momento estaríamos iniciando el desarrollo de la primera unidad, por lo cual en este primer video que quiero compartir con ustedes, vamos a trabajar algunas ideas centrales que ustedes a su vez van a profundizar en los textos planteados como de lectura obligatoria para esta primera unidad. En el día de hoy ya van a encontrar algunas actividades que les vamos sugiriendo para, para poder ir trabajando con los contenidos planificados para esta unidad. Hemos también subido hace un par de días un video que nos pareció conmovedor y excelentemente logrado respecto a el momento actual que estamos transitando y la importancia de la escuela en estas circunstancias. Así que con todo esto vamos como ingresando en el tratamiento de los temas. Y ahora voy a compartir con ustedes 2 filminas donde vamos a empezar a hacer algunas reflexiones sobre los temas que vamos a ir abordando ya para transitar la unidad 1 y acompañar la lectura de los textos obligatorios. Como decíamos recién, la unidad 1 versa sobre estos 2 conceptos, educación y pedagogía. Y una primera cosa fundamental que tenemos que empezar a clarificar es la diferencia. Es decir, para nosotros, a partir de ahora, ya no es lo mismo educación y pedagogía. Y sobre cada uno de estos conceptos tendremos que ir como profundizando, complejizando y precisando su contenido y su significado. En primer lugar, podemos decir que la pedagogía es una de las disciplinas que conforman el campo de la ciencia y la educación, y su objeto de estudio es la educación. Es decir, la pedagogía viene a ser como un conjunto, viene a ser como un espacio científico desde donde se reflexiona, se describe, se explica, se orientan las prácticas educativas. Luego vamos a volver sobre esta cuestión, esta relación entre pedagogía y educación, pero primero partimos de esta idea. No estamos hablando de lo mismo. Cuando hablamos de pedagogía, hablamos de una disciplina científica que explica los procesos educativos, que describe, que analiza, que orienta, etc. Y la educación, por tanto, se constituye en el objeto de estudio de esa disciplina.
De modo que esto es constitutivo de la pedagogía, preguntarnos qué es la educación, de qué hablamos cuando hablamos de educación. Hay, por lo menos en los últimos 3, 4 siglos, muchísimos tratados de pedagogía que comenzaron a conformar sus reflexiones a partir de esta pregunta: ¿qué es la educación? ¿Cómo se define la educación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación? Y ustedes podrán ver que los primeros textos que tienen para leer en esta unidad, tanto el de Silvina Girs sobre el ABC de la pedagogía o el de Inés Dussel, nos sitúan en esta relación, en la relación de estos dos conceptos, de educación y pedagogía. Entonces ahora vamos a tomarnos unos minutitos para reflexionar acerca de este fenómeno que es la educación. Todos los autores coinciden en señalar que la educación es un fenómeno necesario e inherente a toda sociedad humana. ¿Qué queremos decir con esto? Que en todos los momentos históricos, en todas las agrupaciones sociales, en todas las comunidades, eh, encontramos procesos de transmisión del conocimiento. Es decir, en todas las sociedades hay procesos educativos. No hay forma de pensar al hombre sin ser objeto de una formación. Es decir, para constituirnos como hombres necesitamos que que otro grupo social nos vaya transmitiendo conocimientos que permiten el desarrollo de nuestras propias capacidades. En ese sentido, Kant, uno de los filósofos de la modernidad más estudiados desde la pedagogía, explica con total claridad cómo las capacidades específicas de los seres humanos, como por ejemplo el pensamiento, la reflexión, el lenguaje, solo son posibles de desarrollar en tanto y en cuanto desde el momento que nacemos tengamos a un otro que nos ofrezca, nos reciba, nos acoja, nos cuide, nos recepte en este mundo, pero en ese acto de recogimiento también nos transmita aquello que necesitamos para comunicarnos con otros. Por ejemplo, el lenguaje. Entonces, es inherente a toda sociedad humana, es un fenómeno necesario, pero, como decimos en este segundo punto, universalidad de la educación y variabilidad de sus formas, no siempre es igual. Esos procesos educativos los podemos encontrar de manera universal en todas las sociedades, pero sus características, sus formas, son bastante variables y diferentes. Nosotros vamos a ir analizando distintas características de la educación para ahondar en su complejidad y vamos a poder ir mirando cómo en cada momento histórico, en cada contexto, las variables sociales, políticas y económicas inciden en su configuración. Entonces, me voy a saltear este punto de tensión entre producción y reproducción, lo vamos a trabajar más adelante, y quiero detenerme en este punto de educación y escolarización. Cuando decimos que las formas varían, quiere decir que no siempre la educación adquirió la forma de la escolarización. Es decir, no siempre la humanidad decidió resolver la educación mediante este formato que todos conocemos, que parece único, pero no lo es, que mediante este formato institucional que es la escuela. La escuela es una forma de institucionalización de la educación, no la única. Es propia de un momento histórico que permaneció en los últimos siglos, que es la modernidad. Hoy, esa escuela, ese formato de la escuela, en este contexto particular que estamos viviendo, se encuentra bastante reconfigurado. Sin embargo, es la escuela la que sigue siendo hoy necesaria e imprescindible para esta sociedad. Pero bueno, esto es una cuestión que vamos a ir trabajando mucho más y con mucho más detenimiento en la unidad 2. Por ahora tenemos que empezar a clarificar esta diferenciación. Educación y escolarización no es lo mismo. Educación es un fenómeno mucho más complejo, más abarcativo, que incluye esta posibilidad de institucionalización. Para avanzar en esa complejidad, entonces, les propongo continuar, después vamos a volver sobre esta filmina, pero ahora les propongo revisar una propuesta de una pedagoga, Violeta Núñez, que es argentina,
residente en España desde hace mucho tiempo, que nos propone una forma de definir la educación, dando lugar o poniendo en el centro la potencialidad que tiene la educación. Cuando dice que el acto educativo promueve nuevos hallazgos, abre puertas, números desconocidos e imprevisibles para cada uno. Y esta misma autora nos provee de un material fílmico que se llama La metáfora del delta para explicar la complejidad y para destacar algunas características de la educación. Así que acá los dejo por un ratito para que ustedes puedan observar y analizar este video de autoría de Violetas Núñez que se llama La metáfora del delta, para luego retomar algunas consideraciones sobre el tema que estamos abordando en este momento.